En este ejemplo, vamos a hacer la mezcla de dos gases. Tenemos al principio, en nuestro aparato, el nitrógeno aislado al lado izquierdo y el oxígeno aislado al lado derecho. Y la llave está cerrada. Queremos saber si la entropía del sistema aumenta o disminuye cuando se abre la llave de paso para permitir la mezcla de los dos gases en este aparato. Entonces, para responder a esta pregunta, tenemos que recordar qué es entropía. Entropía, hay muchas definiciones. Por ahora, podemos utilizar una definición muy sencilla. Entropía es la cantidad de desorden. Entonces, cuando tenemos alta entropía, tenemos más desorden. Cuando tenemos baja entropía, tenemos menos desorden. O baja entropía es ordenada. Entonces, el cuarto de mi hijo probablemente tiene la entropía con ese símbolo S más alta del universo. Okay. Y mi cuarto tiene entropía menor. Es decir, que es más organizado. Entonces, vamos a imaginar en este sistema vamos a tener el nitrógeno como puntitas rojas, ¿por qué no? Y el oxígeno, puntitas azules. Cuando se abre la llave, vamos a tener difusión. La mezcla de los gases. Entonces, al final, vamos a tener ambos gases mezclados. Entonces, ¿cuál parece más ordenado? El primero, ¿no? El primero, absolutamente. Entonces, aquí tenemos más orden. Por lo tanto, tenemos menos entropía. Y aquí tenemos más desorden. Por lo tanto, tenemos más entropía. Entropía es aproximadamente desorden. Entonces, si este es S1, S2, delta S, el cambio de entropía,
es S2 menos S1. Okay. Dado que tenemos más entropía menos una cantidad menor de entropía, podemos indicar que delta S es un número positivo. La entropía aumenta. En el capítulo de termodinámica vamos a estudiar mucho más pero por ahora es suficiente saber que cuando la entropía aumenta, el cambio de entropía es una fuerza impulsora para el proceso. Bien. Ahora tenemos otro ejercicio que tiene un cambio de entropía. Tenemos un proceso ilustrado abajo. El vapor de agua reacciona con sulfato de sodio sólido en exceso para formar la sal hidratada. Entonces podemos ver que el sulfato de sodio sólido más 10 moléculas de agua, que es un vapor, va a formar sulfato de sodio decahidratado. Deca por 10, hidratado con agua, como hidroeléctrica. Entonces, hidroeléctrica, electricidad, hecho por el movimiento de agua, hidratado, un compuesto que tiene agua incorporado a su estructura cristalina. ¿Okay? Prácticamente se consume todo el vapor de agua del recipiente cerrado durante esa reacción. Si consideramos que nuestro sistema en un principio consiste en el sulfato de sodio sólido y 10 moléculas de agua gaseosa, queremos saber si el sistema se vuelve más o menos ordenado durante ese proceso. Y, parte B, si la entropía del sistema aumenta o disminuye. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es una comparación de la entropía relativa de varios estados físicos. Entonces sí tenemos para indicar entropía. Lo que tenemos con más desorden es un gas. Con menos desorden tenemos un líquido puro. Con más entropía que un líquido puro tenemos una mezcla. Voy a decir una disolución. Pero vamos a notar que la entropía de una disolución y un líquido puro, esos son muy parecidos en comparación de un gas. El gas es mucho mayor. También, esos dos tienen entropía parecidos, que son mucho mayores que el de un sólido. ¿Okay? El sólido amorfo tiene más desorden que un sólido cristalino. Entonces, en este caso, lo que vamos a poner atención es en los estados físicos. Tenemos un sólido
y un gas en los reactivos y solo tenemos sólido en el producto. Por lo tanto, en esta reacción, voy a utilizar RxN para reacción. La reacción disminuye la cantidad de gas. Por lo tanto, la reacción disminuye la entropía. Okay. Podemos ver aquí en el diagrama, el gas es un desorden. Se mueve en todos lados, puede hacer rotaciones, están chocando uno con el otro. Entonces aquí tenemos alta desorden, principalmente por el gas. Y en los productos tenemos baja desorden. Bajo desorden. Por solo tener el sólido. Listo. ¿Preguntas aquí? Profe, Uh-huh. ¿qué significa RxN? RSXN es una abreviación que yo voy a utilizar para reacción. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Voy a continuar. Ahora ponemos atención a las unidades de concentración. Recordamos que en este curso casi siempre vamos a hablar de la concentración de un soluto sólido en un disolvente líquido. Y la verdad es que casi siempre nuestro disolvente en este curso estará el agua. Pero hay muchas unidades que podemos utilizar para describir la cantidad de soluto que se disuelve en nuestra disolución. Algunas importantes son la fracción molar. Su símbolo es M sobre M. Es la masa de soluto sobre la masa de la disolución. También tenemos el porcentaje en masa, que tiene símbolo porcentaje M en M, que simplemente es la fracción de masa por 100%. Entonces, simplemente convertir el decimal a un porcentaje. Tenemos porcentaje en volumen, volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100%. Y tenemos el porcentaje masa entre volumen. Ese es gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100%. Hay otros recursos que van a utilizar, tal vez en vez de gramos entre mililitros, van a utilizar gramos entre litros o kilogramos entre litros. Por eso a mí no me gusta el porcentaje masa entre volumen. También a veces en bioquímica se van a dar la unidad de miligramos entre mililitro, entonces es un desorden. Es mi unidad menos favorito. Hay que poner atención porque esos aquí pueden variar. Con el libro, el recurso, el tema, por ejemplo, bioquímica. En este curso utilizamos
gramos entre mililitro en este curso. ¿Ok? Entonces, a mí no me gusta esta unidad, pero a veces hay que hacerlo. Es posible que en una práctica van a cambiar la definición. En este caso, simplemente haga sus cálculos con las unidades pedidos en el ejemplo. En la fracción de masa y porcentaje de masa, esos son muy importantes porque masa no va a variar con temperatura o presión o nada, excepto en una reacción nuclear, la masa de la sustancia no va a cambiar. ¿Okay? El problema con porcentaje en volumen es que el volumen del soluto y el volumen de la disolución puede variar con temperatura y presión. Es una desventaja de verdad. Entonces, esos volúmenes y también este aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra fábrica donde se va a hacer la disolución y se encuentra en las montañas y hacen la disolución en porcentaje en volumen, en un día con muy baja temperatura, es muy fría, la presión es muy baja y después vamos a traer la botella a la playa donde tenemos un laboratorio, la temperatura es mucho más alta, la presión es más alta. Ahora el porcentaje en volumen es un poquito diferente. Para nosotros en química general no nos afecta, pero si uno está realizando una práctica en analítica, hay que poner mucho más atención a la concentración de la disolución porque uno quiere calcular exactamente el rendimiento de la reacción, etcétera, etcétera. Entonces, fracción de masa y porcentaje de masa es mucho mejor. Porque ya después de hacer la mezcla, la masa del soluto y la masa de disolución no puede variar. Bueno, excepto si tenemos evaporación del disolvente, por ejemplo. Otras unidades son la molaridad con símbolo M mayúscula. Esos son los moles de soluto sobre litros de disolución. La molaridad M minúscula tiene moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Es la única unidad que tiene disolvente en el denominador en vez de disolución. Entonces hay que poner mucha atención a este. También tenemos la fracción molar con su símbolo X soluto, que es moles de soluto sobre moles de disolución. Lo más común, sin duda, es la molaridad. Y la razón es porque es fácil hacer cálculos estequiométricos con molaridad. Okay. La molaridad es muy útil porque otra vez la cantidad de moles de soluto y kilogramos de disolvente no puede variar con temperatura ni con presión.
Y eso también. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar molaridad como la unidad más frecuente, aunque vamos a ver, vamos a hacer conversiones entre uno al otro también. El símbolo menos común para molaridad es C sub N, porque el nombre antiguo es concentración molar. Pero vamos a notar que la unidad mol entre litro es igual en ambos casos. Entonces, voy a utilizar este frecuentemente, el símbolo, coma, la unidad. La concentración de una disolución, otra vez, más común es hacerlo en molaridad, mol disoluto sobre litros de disolución. En símbolos M mayúscula, molaridad, N es moles disoluto, V grande, perdón, es litros de disolución. Tenemos aquí los pasos indicados en el libro. Ellos tienen esta fantasía de que ustedes pueden poner el sólido directamente al balón aforrado. El balón aforrado tiene una cuella, un cuello muy estrecho. Entonces, es difícil pasar un sólido por cuello estrecho del balón aforrado. Entonces, la realidad es que ustedes van a disolver el soluto en poco disolvente en un beaker y vertir eso al balón aforrado. Okay. Después, utilice el mismo beaker para agregar más disolvente hasta la graduación. Recordamos que siempre vamos a poner la graduación, el menisco al nivel del ojo y queremos que el fondo del menisco toca la graduación. Okay. Entonces, esos son los pasos para formar una disolución con concentración exacta. Okay. Vamos a notar
Ok. El volumen de la disolución no es igual a la suma del volumen del disolvente más el volumen del soluto. Okay. Pero lo que vamos a utilizar después en los cálculos para convertir entre una unidad y otra, la masa de la disolución es igual a la masa del disolvente más la masa del soluto. Okay. Bueno, yo puedo leer este. Okay. Bueno, ya son las 8:50. Entonces, vamos a tomar un descanso de 10 minutos y después tenemos horas de consulta.